Bajo la lluvia ajena me evocó un libro de este poeta argentino Juan Gelman, que se llama exactamente así y que justamente habla sobre el exilio, que justamente habla sobre el desarraigo. Hay ahí como una especie de referencia directa a ese referente. Pues, ¿cómo te parece que la película es Bajo una lluvia ajena Ajá. y fue una coincidencia o Mm. una sincronicidad que diría Jung? Porque un amigo me escribió exactamente lo mismo que tú estás diciendo y me sorprendí increíblemente cuando lo supe y dije, bueno, por algo será esta coincidencia. Me gustaba mucho la idea de pensar en algo que tuviera que ver con un fenómeno de la naturaleza que pues nos pertenece a todos nos llega la luna, a todos nos llega el sol, a todos nos llega el agua, digamos, no es propiedad de ningún estado, pero cuando se está lejos, posiblemente esa sensación de extrañeza también la podemos sentir cuando nos cae la lluvia o cuando nos calienta el sol. Bueno, grabas estas piezas pasado el 11 de septiembre. ¿Cómo se te ocurre esa idea de estas correspondencias a estos entornos cercanos tuyos cuando estabas en España? Mire, yo tenía un vínculo afectivo y también de trabajo y de permanencia en una pequeña ciudad que se llama Vic, en la Cataluña profunda. Es un lugar que se caracteriza en toda España por la gran cantidad de migrantes que recibe, porque hay peleterías y mataderos de cerdos. Hay muchos latinoamericanos, subsaharianos, de Europa del Este, toda esa inmigración pobre que va a una mejor vida. Y resulta que justo después de la caída de las Torres Gemelas, empiezo a grabar unas videocartas cuando únicamente nos podíamos comunicar con nuestros seres queridos a través de unas pequeñas cabinas telefónicas que se llaman locutorios. Así que las distancias eran muy grandes. Ujú. Así que nuestros seres queridos no podían ver nuestra propia imagen, solo nuestra voz. Y estas videocartas, que fueron de muchas partes del mundo, muchos inmigrantes, que fue una experiencia muy hermosa porque además las enviamos a sus destinos en tacos de VHS, eh, tuvieron como impacto en ese momento porque a partir de esa caída de las Torres Gemelas hubo mucho miedo, hubo mucha reacción, digamos, de xenofobia, de tenerle miedo al otro, de crear siempre una sospecha, sobre todo con toda esa inmigración islámica. Y esas cartas, esas videocartas, de alguna manera, en sus gestos y en sus palabras, aunque no lo digan explícitamente, está ese miedo, esa angustia de no poder volver a ver a sus seres queridos o quién sabe cuándo. Eso pasó casi hace 23 años, se dice fácil, donde realmente todavía existían distancias, porque ahora pareciera que ya no hay distancias, el mundo está completamente globalizado. Y me parecía muy interesante reflexionar en un mundo donde ya no hay distancias, reflexionar acerca de esa distancia y de la importancia de la imagen ahora, contemporáneamente y en ese tiempo. ¿Y en qué momento decides o por qué recurrir, eh, primero que todo, convertirlo en una película, luego recurrir a un archivo, el tuyo propio, y procesar todo este contenido que tenías? ¿Cómo fue estructurarlo? Mira, después de la pandemia, que también es una marca temporal muy Ujú. importante, así como la caída de las Torres Gemelas, me obliga un poco a revisitar y a repensar en cosas que ya había filmado y que no tenían intención de ser una película. Entonces vuelvo a mirar una caja muy grande que yo había traído, que estaba empolvada,
pequeñas cintas mini DV análogas Qué y, maravilla. eso fue maravilloso. Y volver pues, digitalizarlas y volver a mirar ese material con esa distancia y tener, sabes, esas cosas son un poco misteriosas. Yo creo que hay momentos de la vida que están mucho más relacionados con el inconsciente, con las emociones del inconsciente, que hace que tú vuelvas a traer algo a un presente, que vuelvas a pensar en él y que te da la distancia necesaria para poderlas mirar. Y yo digo, mirarlas con justicia. Es decir, ya tú no eres complaciente, ya eres otra mujer, otra cineasta, ya no eres inmigrante, ya puedes mirar esto con otros ojos desde el punto de vista cinematográfico y como persona. Y afectivamente, un lugar que fue tan importante para mí, Cataluña fue muy importante para mí, porque allí viví 10 años, estudié, aprendí cosas muy importantes, tuve a mi madre en el exilio, también estuve con una persona que fue la persona más importante de mi vida, que además falleció hace ya 3 años, que me Wow. había acompañado a hacer muchas de esas imágenes. Entonces yo creo que todo eso hace que queramos volver a mirar eso con otros ojos, con otras reflexiones, con otra sensibilidad. Las que aparecen ahí fueron todas las que finalmente hiciste o cómo fue ese proceso después de contemplar ese archivo, repasar, que también fue un proceso para ti, pues por lo que me dices, y finalmente elegir estas que aparecen. No, yo tenía por lo menos como 60 videos, Uf, muchas de ellas obviamente sin entender lo que decían, algo de eso porque dices en la película. yo no entendía lo que decían, porque además hay una gran diferencia entre que yo te hable a ti o mire a la cámara hablándole a mis padres, a mis amigos, a mis hermanos. Entonces, claro, utilizo otras palabras, lenguas en las que me comunico con mi familia, expresiones, códigos, formas de decir que estaban en muchos idiomas que yo no entendí y que en algunas de ellas, con ellos y con ellas, pues me contaron qué decían. Pero yo quería construir una conversación Mm, imposible, entre paréntesis, entre tres inmigraciones. mm, Una que es la inmigración, digamos, de mi abuelo, la mía, que es el que va y puede volver. La ujú. otra es la de las videocartas, que es la que va, pero no tiene la certeza de volver. Muchas veces no puede volver. Esa es la más dolorosa de todas, porque esa es casi el exilio, el destierro. Correcto. Y la otra es la que va y nunca llega, que es los miles y miles de inmigrantes sepultados debajo del Mediterráneo o en los pasos de los ríos, o en nuestro caso en el tapón del Darién, en la selva o en los desiertos. Y para mí era muy importante que esas cartas de alguna manera conversaran con esa otra inmigración. Y yo creo que ese fue el criterio, mucho más el criterio de selección. ¿En qué momento exacto conectas las videocartas con la historia de tu abuelo y la historia de este joven, pues que no puede finalmente llegar a su destino? En esas cajas estaba un álbum que en mi casa, pues cuando se murieron mis padres y en esos trasteos que la gente ya agotada quiere votar, yo me quedé con ese álbum, que era una colección de postales que mi abuelo había enviado a Colombia en los años 20, cuando había ido a estudiar medicina a Barcelona. Y empecé a revisar esos álbumes porque me empezó a interesar mucho la imagen, me empezó a interesar mucho la distancia, me empezó a interesar mucho el imaginario de Europa.
Entonces, mi imaginario de Europa era esa Europa idealizada, ¿no? Mm. Y al contrastarla con el imaginario de un joven ganés que no vuelve, que no llega a Europa, me pareció muy importante esas postales y yo quise investigar de dónde podía sacar esa historia. Me comuniqué varias veces con este joven que se demoró 5 años para llegar, que Wow. ahora vive en Barcelona y tiene una ONG maravillosa, es una suerte de genio que nos comunicamos muchas veces y luego ya nos encontramos en Barcelona de manera presencial y yo le pedí, digamos, el permiso de inspirarme en su historia y más que su odisea me interesaba su imaginario. ¿Qué creía que iba a encontrarse? Y fue precioso, él no muere, pero en la película muere, Ujú. está basado en su historia y a él le pareció bonito que esa voz fuera las voces de todos aquellos que no habían llegado. ¿Cómo se llama él? Ousmane Usman. Que es, bueno, que ya que Es, citas el nombre me trae la memoria que en los créditos finales creo que le dedicas, está sí, dedicada, hay dos decimos que dedicatorias. sí, exacto. Decimos que esta voz de este ganés está inspirada en Viaje al País de los Blancos de Ousmane Usman y está dedicada a Manel Dalmau, Ujú. que es esta persona tan importante en mi vida que me acompañó en esa época y que murió. Mientras que nosotros estamos viendo estas videocartas, de fondo usas esta pequeña ciudad, y también se cuenta a través de ella porque nos permite incluso dar una perspectiva de lo que la gente está diciendo, ¿no? De esa sensación de extrañeza. Esas imágenes las grabas en qué momento. Yo grababa muchas cosas. Entre ellas me llamaban mucho la atención los castellers, que son estos castillos humanos que tienen los catalanes, que llaman tanto la atención y que son tan, a mí me gustaba mucho verlos y sentir esa sensación de construcción humana, de un castillo humano. También grababa los mercados porque parecían auténticos zocos llenos de inmigrantes, las cosas que vendían, los Ujú. productos que había. También me interesé mucho por un artista que se llama José María Ser, de mitad del siglo XIX, un artista muy importante y su obra está muy presente en Vic y es monumental y es preciosa y a mí me llamaba mucho la atención. Ujú. Los mataderos de cerdos, por supuesto, porque muchas de estas personas trabajaban en estos mataderos Hace parte de la economía y de ellos, entiendo, esta ¿no? hace parte de la economía. Entonces son como muchas cosas. La niebla de Vic, que es muy característica Tan de ese espesa, lugar. ¿no? Ujú. Ellos tienen una niebla que los caracteriza y es una niebla que está hay unas más espesas, hay unas más bajas, hay unas más altas. Y un viaje en globo, que yo grabé mucho en ese viaje en globo sobre ese lugar, sobre esa ciudad, que me parecía muy hermoso. Además, la experiencia de viajar en globo, no tener drones en esa época ni nada, Mm. sino también viajar sobre esa plana, porque es una plana, la plana de Vic. Es una pequeña ciudad donde llegas y huele a cerdo. Wow. Y a niebla. A mí me llamaba mucho la atención esa pequeña ciudad en todos los sentidos. Tú dices que esta película es sobre la soledad, pero también a través de estas palabras que expresan a sus familiares, también hay esa necesidad de expresar halitos de esperanza, ¿no? De resiliencia. Yo no sé si entre ellos se conocían, pero englobando ese mensaje,
todos tienen como unas coincidencias. Hablaremos como de lo político y lo social. Es muy interesante lo que decís, Sandra, porque para mí esta película no tiene ese final catastrófico y te quiero compartir lo que dice Tolkien. Tolkien habla de las eucatástrofes, que son las catástrofes buenas. Es decir, son aquellas historias que en determinado momento se llega a un momento en que todo parece desfallecer, pero hay algo que puede ser un pálpito, un suspiro, una elevación del corazón, lo dice él. Ujú, Algo humano ujú. que hace que diga uno o una lo que tú estás diciendo. Lo podríamos llamar esperanza. Y yo creo que está encarnada en la última carta, que es la primera carta, que es la que abre, que es Nayat De acuerdo. el Hakmech, que es una marroquí que se convierte en tal vez una de las escritoras más importantes de las lenguas catalanas. Ujú, Y para mí era muy importante mostrar como ese viaje del héroe, que es el que hace ese ganés y muere, pues ese viaje que hace esa heroína, que es más profundo, no épico, sino profundo, vence, ¿no? ujú. Está ahí a pesar de todo y se convierte en alguien importante para ella, pero también para su cultura, pero también para la cultura nueva, ajena, en la que está viviendo. Hablemos de un fragmento, ya pasando a lo político y lo social, muy importante de la película, también muy revelador, que es cuando logras este testimonio o esta videocarta de este político, porque refleja, ¿no? Esa injusticia, por un lado, hacia una problemática, es la carga, ¿no? Hacia el individuo que le toca salir. En ese sentido también es muy revelador, no solo por cómo se observan a los inmigrantes en ese entonces y ahora, porque nos dice, con razón han pasado todas estas oleadas y estas crisis de inmigrantes que han sido muy mal manejadas, y si bien Europa ha constituido o establecido unos refugios, pues no se ha hecho la tarea como debe de ser. ¿Sabes? Esa videocarta fue una pura casualidad. Estaba filmando ese fresco que hay uno en una de las salas que se llama Verano o África de José María Sert. Ujú. Y de Está pronto precioso. entra este hombre, por casualidad, porque él en ese momento era concejal. Y nos pusimos a hablar y dije que había estado haciendo unas videocartas y tal. Y yo le dije, usted no le haría una videocarta a los inmigrantes de Vic, porque yo sí sabía que él estaba haciendo campaña de nuevo para quedar, ¿no? Y la hizo. Y la hizo de telón de fondo de ese mural. Y a Mm, mí eso me parecía que no podía estar sucediendo para un mm, documentalista, para un cineasta. ujú. Eso era absolutamente revelador. Y me parecía interesante no solo, digamos, para mostrar que justo después de la caída de las Torres Gemelas, el discurso de los políticos de ultraderecha se envalentonaron, ¿no? Pero me importó también porque yo quería contraponerlo a la decisión familiar. Cuando mi abuelo terminó medicina, él iba a dirigir un leprocomio, un leprosario en África Occidental. Y cuando escribió y contó la carta de decir que se iba a regresar, perdón, que iba a ir a trabajar allí, pues su padre se enloqueció y lo hizo volver y le dijo que su madre se estaba muriendo, porque él le dijo que toda esa plata invertida en él, pues no la quería votar en africanos leprosos. Entonces, para mí era muy importante mostrar, Sandra, cómo esa actitud, digamos, xenófoba no viene únicamente de Europa.
no es el colonizador español, nosotros también y nuestras familias han sido colonas, o sea, han colonizado y pues tienen las mismas actitudes. Bien se habla de la comunicación y de que de esas distancias, de que la imagen ahorita es una inmediatez. Hay una paradoja ahí y es que no estamos comunicándonos, es decir, nos vemos, mas no nos comunicamos. Cuando vemos películas que miran atrás, vemos unas brechas gigantescas. Y lo curioso de esta película es que no están mirando a muchas décadas pasadas, es que se hizo a inicios del siglo, ¿no? Y que sí entre estos pocos décadas, pues ya hay una brecha muy larga. Me parece que también es evocadora y es muy nostálgica. Yo no sé cómo la lees en ese sentido. Yo creo que esa es una reflexión interesantísima para el cine, que se pregunta por la imagen, que se pregunta por la autoimagen, también la importancia que tiene la imagen desde las primeras pinturas de Al-Fayum, pues estas pinturas fúnebres que siempre pintaban hacían retratos de los muertos o los embalsamaban. O sea, esa importancia que ha tenido para la historia de los seres humanos, inmortalizar la imagen del otro. Eso tan interesante que tiene el cine de esa lucha imposible contra la muerte, y que el cine finalmente lo que hace es luchar contra la muerte. Entonces, todo esta vorágine de las imágenes, de la hipercomunicación y las imágenes, sin contar el gesto del selfie, o sea, ya no miro hacia afuera, sino hacia mí. Eso yo pienso que es una de las reflexiones contemporáneas más interesantes que puede dar el cine en este momento, y que yo creo que la película lo posibilita. Vemos ese propósito y esa intencionalidad que tienes con ella para finalizar. Bueno, yo quiero invitarlos a todos, después de esta maravillosa conversación que tuve con Sandra, tan sensible y tan profunda, la verdad, a que nos acompañen en las salas. Si están en Medellín, el próximo jueves 24 estaremos a las 6:30 en el MAM, Museo de Arte Moderno de Medellín, conversando con un artista maravilloso que es Pablo Mora y con el productor Jerónimo Teortúa, y estaremos el 1 de noviembre en la MIDBO, Muestra Internacional Documental de Bogotá, en la Cinemateca de Bogotá a las 8 de la noche también, conversando también al final. Nos gustaría reflexionar con todos y con todas lo que les suscita estas cartas, qué piensan de la inmigración, de sentirse ajenos, de sentirse extrañados, y no solo pensar en las personas que se fueron del país. Yo pienso que esto habría que extrapolarlo al desplazamiento, a nuestros abuelos y bisabuelos que todos vinieron de los pueblos, a nosotros mismos que nos ha tocado vivir en otras ciudades que no son las nuestras. Yo creo que esa sensación de extrañeza es muy amplia, y también para que hablemos en torno de lo que significa la imagen hoy. Te deseo muchísima suerte, que viaje por todo lado, que la vean, que puedas conectarte con muchas personas y te puedan hacer lecturas de tu maravillosa obra. Ay, muchas gracias, Sandra. Ojalá te pueda ver en persona y darte un abrazo. Ajá. Desde aquí te mando un besito. Para ti también, Jerónimo. Yo vi el año pasado en Cali y desde ahí no nos hemos vuelto a ver. Ay, bueno, Sandra. Un abracito y muchas gracias. Chaito.